el debate sea sobre las posiciones políticas. Si quieren personalizar, yo creo que no les conviene, pero les voy a responder. Yo creo que aquí estamos para contribuir al proceso y para hablar de hechos objetivos. Yo doy datos, doy elementos, doy cifras, doy argumentos, No estoy faltándole al respeto a nadie. No ha sido nunca ni mi objetivo, ni lo será nunca, ni mi intención. Mi respeto a los seres humanos como seres humanos y mi repudio a los traidores, porque Roma paga pero desprecia a los traidores. Yo estoy de acuerdo en los resolutivos, en las determinaciones, que además pues las respetaremos siempre y cuando tenemos una diferencia pues iremos a la siguiente instancia. Pero quiero comentar, el artículo 20 del reglamento establece de manera muy clara que no debe haber alusiones personales y la sesión pasada las hubo en demasía, injuriando mi persona. Y me parece que no debo dejar pasar una cosa así y por eso es que pedí hacer uso de la palabra. Yo, como comenté aquí, soy fundador del PRD, cuando el PRD era un gran proyecto de izquierda del país. Y en política es muy difícil hacer amistades, en la vida en general. Sabes, se pueden contar con los dedos de la mano. Y yo tengo la fortuna de que hice amistades en política. Había un joven que tenía un origen muy humilde, era muy pobre. Huyó de la pobreza de Nayarit, de Mochis a Nayarit, ahí se fue a vivir ante la necesidad. Y yo lo conocí porque formaba parte se formó en el movimiento revolucionario Punto Crítico. Tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa. Cuando venía a sesiones del PRD, viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. Viene aquí a injuriar a mi persona y a un patriota como Manuel Bartlett, que en los últimos 20 años de su vida ha defendido la industria eléctrica y petrolera como nadie, cuando hay 600 muertos, como lo dije aquí, por luchar contra el fraude electoral del PRD, que hoy se deben estar revolcando en su tumba porque están apoyando a sus asesinos, a sus opresores y se dicen de izquierda. A mí me da mucha pena porque quiero decir lo que voy a hacer a partir de hoy en este espacio. Me da mucha pena. Aquí estamos mujeres y hombres con diferentes responsabilidades, como pares en términos generales, pero yo a un traidor a la patria no lo considero mi par. A un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo, no lo considero mi par de ninguna manera. Y es muy lamentable que un traidor a la patria pretenda injuriarme aquí impunemente. Adelante, señor representante. Sí, con base en el artículo 21 del reglamento de sesiones, tengo derecho a interrumpir al orador porque no está ajustado al tema que se está discutiendo, que es muy claro. No sé por qué está hablando de todas estas cosas que nada tienen que ver con el punto del orden del día. Así es que respetuosamente le pediría si puede reconvenir al orador a que se ajuste al punto del orden del día, por favor. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Adelante. Bueno, pues aclaro en el punto que estoy de acuerdo. Y aclaro que me da tristeza. Fíjense que en las familias ricas se tiene un chucho para cuidar la casa. Y en las pobres también. En las pobres también. Yo no puedo meterme en la cabeza de quien hace esa tarea, pero que un ser humano cumpla esa función de defender a la casa del PRI y el PAN, que lo oprimió y que lo asesinó, es gravísimo, gravísimo, lamentabilísimo. Y yo las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender. Cada que haga uso de la palabra, tomaré mi libro y me iré a la plaza de esta explanada a leer y luego regresaré a continuar con la sesión. Quise hacer esta aclaración que me parecía necesaria y pertinente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más en esta ronda en lo general? Mire,
Siempre los cobardes huyen. Y hay uno que está corriendo aquí en este momento. Yo quisiera recordarle, Presidenta, que yo no mencioné al señor Fernández Noroña por su nombre en mi intervención de la sesión pasada. Nunca lo mencioné por su nombre. Me refería a sus dichos, que por cierto, yo no comencé esa discusión. Él fue el que, metiéndose en un tema como hoy, que no tenía nada que ver con el debate político, intentó pues injuriar a nuestra coalición y a nuestra persona. Y pues obtuvo una respuesta. No quisiera dejar de responder a algunas de estos temas porque es muy lamentable, porque el señor se la pasa agrediendo, insultando, poniendo apodos, no llegando al debate sustantivo. Algunas precisiones: el señor no es fundador del PRD, él llegó después. Él no fue miembro de la convocatoria que se hizo un 28 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que firmamos 300 personas, entre otras yo. Yo soy convocante a la fundación del PRD a mis 24 años de edad que tenía. El señor no existía en ese momento, ni fue miembro del primer Consejo Nacional, ni del segundo, ni del tercero. Llegó después. Qué bueno, el partido siempre estuvo abierto a estas cosas. Primera cosa, él no es fundador del PRD. Segundo, no lo aludí. Ahora sí lo aludo, aunque sé que no tiene ninguna validez una evaluación personal por el reglamento que aquí tenemos, y que él ya conocía. Dijo que venía de nuevo. No, él ha sido representante aquí. Alguna vez hubo un pequeño incidente porque tuvo que salir todos los consejeros cuando el señor no se quiso poner el cubrebocas contra las normas que existían de sanidad en medio de una pandemia terrible, y que él, junto con el doctor Gatell, entre otros, ese doctor que pasará a la historia por su ineptitud, por su manera en que condujo un tema tan delicado, pues hacían propaganda para que no se pusiera la gente cubrebocas. Aquí el INE tuvo que suspenderse, los consejeros salirse, porque el señor no lo quiso hacer. No es ningún novato. Lo que pasa es que nunca lee el reglamento interno que nos rige en los debates. Tercero, sí vengo de una familia humilde. ¿Y cuál es el problema? Vengo de un pueblo de Juan José Ríos, Sinaloa, mi madre, a quien le tengo enorme cariño y que hace 34 años me abandonó. Era maestra, y mi padre campesino. No tengo ningún problema con eso y he podido progresar. Moción, presidenta. No, a ver, ¿moción por qué? Bueno, sí, moción, diga usted, señor. ¿Te crees presidente? ¿Crees presidente o qué? A ver, ¿Me la tiene que otorgar sí o no? Solamente voy a pedir orden y aclarar lo siguiente. En virtud de la moción que hace el representante del PRI, que además es correcta, literal del reglamento, y habiendo dado la oportunidad al diputado Noroña, haremos lo mismo y solicito en adelante, como siempre lo hemos hecho, apegarnos al tema que nos ocupe en el momento de la discusión. Gracias por la moción, diputado Gutiérrez. No he hecho la moción. Digo, es de orden también, Gracias. ¿no? Bueno, pedirle a usted, presidenta, que llame al orden al compañero, en primera instancia que no interrumpa ni tome decisiones que no le competen. Aquí hay una presidenta que es la que conduce la sesión, se lo informo, y en segundo lugar pedirle que lo llame al orden para que se atenga al tema y que deje de hacer alusiones personales. Gracias, de igual manera la recibimos. Muchas gracias, presidenta, disculpe. Ya ve siempre la doble vara, ¿no? Esa moción se la pudo haber hecho perfectamente a Noroña, pero tienen siempre una doble vara, siempre tienen una doble vara. Permítame terminar nomás por lo grave y lo delicado y las alusiones que hizo el personaje. Me da orgullo que no me considere su par. Yo no quiero ser par de Gerardo Fernández Noroña. Tiene razón, no somos iguales. En eso le agradezco que me diga que no somos pares. Y le agradezco cómo defiende a Manuel Bartlett para demostrar su hipocresía, para demostrar la doble vara. Considerar a Manuel Bartlett patriota,
Qué bonitos ejemplos, por eso adora a Maduro. Eso es, le agradezco que ponga en claro, no somos lo mismo. Él está de la mano y del brazo de quien hizo el fraude electoral más fuerte en este país en 1988 y que fue parte del gobierno que nos asesinó a 600 personas y él lo considera patriota. Gracias por ser tan claro y transparente en su poca moral. Y segundo, gracias por no considerarme su par. Y yo sabía que tarde que temprano iba a correr, porque eso era lo que hacía en el Comité Nacional del PRD, se salía, no daba los debates. Está muy acostumbradito el señor a ser fanfarrón, egocéntrico y pensar que a todo el mundo puede insultar y no sabe contestar con argumentos los debates de frente. Que siga allá afuera, que al cabo es que ni falta hace aquí. Muchas gracias. En adelante solicito en todas las intervenciones que tengamos la conducción correcta y apeguémonos al tema que nos ocupa. De no ser así, como siempre lo hago, daré el primer minuto y después interrumpiré al orador para que se apegue al tema que está poniéndose en la mesa de este Consejo General. Sí. Pregunta al orador si la acepta. ¿En ronda general? ¿En ronda general? Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Sí, señor representante, en su argumentación me llama mucho la atención que eso es lo que en otros espacios hubiera sido una rectificación de hechos, pero lo traduzco a pregunta. ¿Centra usted el carácter de fundador del PRD en haber pertenecido a los convocantes y el quien no perteneciera a los comités nacionales no es fundador? ¿Tiene usted claro que el PRD lo fundamos miles y miles de ciudadanos de norte a sur y de este a oeste, ahora sí, del país, en otros espacios de dirección, en comités estatales, en comités municipales y simplemente desde la base del partido? Hasta 2007, cuando yo renuncié al PRD, algunos de estos militantes que lo fundaron desde la base seguían ahí. Gracias. Adelante. No, Kip, los fundadores del PRD básicamente son los que llegaron a la asamblea del 5 de mayo de 1989 y que antes muchos sin ser delegados se afiliaron al partido para conseguir. Por cierto, que generosamente al Partido Mexicano Socialista, que tenía el registro del PSUM primero, del PMT y antes del PCM, puso generosamente a disposición. Incluso yo creo que siguieron siendo fundadores los miembros de comités municipales y estatales que no se fundaron en 1979 y que se fueron construyendo al paso de los años. Los fundadores son muchos, yo solamente hice referencia al hecho histórico de que hubo una convocatoria a la fundación del PRD que se leyó en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de octubre de 1988 y que yo tengo el honor de ser uno de los firmantes, no exclusividad de la fundación. Yo celebro también, todo avance es bienvenido. Sin embargo, yo quiero poner dos temas muy fuertes en la mesa, muy fuertes sobre esto, que es el manejo perverso del tema, el manejo perverso, para usarlo políticamente, para sacar de la carrera política compañeros y compañeras, aquí ya me están amenazando con el tema. Porque cualquier crítica que haces a una mujer que se dedica a la política, entonces ya la quieren hacer violencia política de género. Los de la derecha son muy simuladores y a las verdades le dicen injurias y a los señalamientos. Yo a Rosario Robles le dije que corrupta, violencia política de género. Fue a la cárcel por ese motivo, está a punto de regresar por lo mismo. Y dicen que es violencia política de género. Y voy a poner 3 ejemplos gravísimos de compañeras que sufrieron violencia política de género y que hay una impunidad absoluta. Ayer Andrea Chávez, ayer o antier, esta semana, que había sufrido violencia política de género de otra mujer y que en una primera instancia le habían dado la razón. El Tribunal Electoral, perversamente, desecha el tema. Pero hay un caso más grave todavía, el de Citlali Hernández, que es mujer, que es de origen muy humilde, que es de la diversidad
y que por su físico y por su forma de vestir la vituperan permanentemente. Ricardo Salinas Pliego es un patanazo que se la ha pasado no con violencia política de género. Aquí de eso no dice nada, ¿eh? Aquí los defensores de la oposición de las mujeres, y más de una mujer también, no dice nada sobre ese tema. Es gravísimo lo que le han hecho a Citlali Hernández. Es monstruosa la agresión hacia su persona. Es deleznable, es cobarde, es miserable. Y el Tribunal Electoral desechó. Todas las evidencias que están son del tamaño de una montaña. ¿Qué se hace frente a esa impunidad? Porque un apoyo psicológico pues no será suficiente. Y otro caso monstruoso, el de Laida Sansores, que le pone luz al agresor, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, le pone luz a un violentador terrible. No voy a repetir aquí los hechos porque me van a acusar de lo mismo. Ahora resulta que quien señala al violentador acaba sancionada. Aquí está la sentencia del tribunal 309/2023 del 19 de julio, y quien puso luz sobre el tema acaba siendo acusada de violencia. Es el colmo de la perversidad, es el colmo del uso político torcido de una causa legítima, como es lograrla erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Yo fui víctima de eso, aquí lo dije, aquí me defendí. Les entró por una oreja y les salió por la otra, porque había consigna, porque no pueden sacarme, no pueden derrotarme políticamente y quieren sacarme en la mesa de la actividad política. Ya lo están diciendo otra vez. Es misógino, es el violento, se injuria todo el tiempo a nuestra candidata. Se ha dicho barbaridades del compañero presidente. Bueno, una mujer, aquí lo dije, la gobernadora, injurió al compañero presidente López Obrador. Si yo dijera lo mismo, bueno, se liquidaría mi carrera política. Pues eso es el colmo de, insisto, de la perversidad. Pone la derecha en sus acuerdos de Coahuila que se entregan notarías y direcciones y las cosas que no ponen, de violencia bárbara contra las mujeres. Bárbara. Son unos hipócritas. Yo sí creo que hay que ir al fondo de estos temas y sostengo con seriedad, puedo dar todos los elementos de por qué 2 de los 3 cursos que me mandaron a hacer no sirven. Porque además los hice y quisieron revivir el tema para sacarme de la actividad política. Y yo no he cometido ninguna violencia política de género. Puedo ser duro en el debate. Aquí mismo yo no personalizo, son otros los que han personalizado y me han obligado a responder. Está claro que vienen con una estrategia de provocar, de mentir. Pues denuestan, tuercen, plantean, ponen en nuestra boca cosas que no hemos dicho, cosas que los compañeros de Morena no han dicho. Lo hacen todo el tiempo, es su estrategia. Están perdidos y como están perdidos van a todas. Y entonces tratan en la mesa de ganar o con el gobierno de Estados Unidos o con la OEA. Fueron a pedirle a la OEA que intervenga desacreditando este órgano electoral. Desacreditando a este órgano electoral, diciendo que la elección no va bien, que no es confiable. O sea que el INE no está haciendo su tarea. Si todo lo que fueron a decir Estados Unidos es verdad, ¿por qué no lo dicen aquí? ¿Por qué no lo reclaman aquí? ¿Por qué no lo plantean aquí? Respeto al órgano electoral. Pandilla de farsantes. Respeto al órgano electoral. Están con un doble discurso permanente. Están con un manejo, insisto, bueno, a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, claro que la han injuriado y no hemos metido ni una sola. Sí, el cabeza hueca Vicente Fox hizo ataques verdaderamente misóginos, y no solo misóginos por su apellido, Sheinbaum. Terribles, nadie de ellos le dijo nada. Ninguno de los que aquí dicen defender a las mujeres le dijo nada. Fueron ataques grotescos. No metimos ninguna denuncia y procedía perfectamente. Porque no hay imparcialidad en el Tribunal Electoral, porque responden a las cuotas de los partidos que ahí los pusieron, nosotros no pusimos ni uno, porque actúan
por consigna. Lo de Andrea Chávez es… Los 3 casos que aquí acabo de presentar son gravísimos. Discútanmelos, rebátanlos, digan que faltó a la verdad. Yo dejé mi libro aquí porque resulta que hay una bocinota ahí en el patio. Entonces no puedo leer. Decía mi hermanita María Fernanda Campa Uranga, larga vida María Fernanda Campa Uranga, que ya murió, la primera mujer geóloga, una montaña de ser humano, mujer comunista, atea, consecuente, extraordinaria, nunca pidió ninguna paridad en nada, te arrasaba con su capacidad impresionante, en el sentido positivo de la palabra. Decía que la vejez empieza por las piernas. Yo voy a caminar a la montaña cada que puedo. Quien me da consejos de caminar debería aplicárselos. Necesita echarse una revisada. La verdad es que yo cierro planteando que yo voy a contribuir y pido que el debate sea sobre las posiciones políticas. Si quieren personalizar, yo creo que no les conviene, pero les voy a responder. Yo creo que aquí estamos para contribuir al proceso y para hablar de hechos objetivos. Yo doy datos, doy elementos, doy cifras, doy argumentos, No estoy faltándole al respeto a nadie. No ha sido nunca ni mi objetivo, ni lo será nunca, ni mi intención. Mi respeto a los seres humanos como seres humanos y mi repudio a los traidores, porque Roma paga pero desprecia a los traidores. Muchas gracias, señor. ¿Si acepta usted una pregunta? No la acepto. Gracias. Tiene el uso de la palabra el representante del PRD, Guadalupe Costa Naranjo, que la ha solicitado. Muchas gracias. Primero, para congratularme con el acuerdo que hoy se aprobará por el Instituto Nacional Electoral de este programa piloto, que me parece muy relevante porque no es solamente un programa piloto más, sino que conlleva el acompañamiento jurídico a las mujeres que sufran violencia política por su razón de género. Ese hecho de que acompañarán en este programa piloto puede darnos experiencias, puede darnos luces de cómo hacerlo de manera permanente en los próximos años y en las próximas elecciones para que se consolide la actuación del Instituto Nacional Electoral como un activo, como un promovente, como alguien que no solamente observa y recibe, sino que acompaña a las mujeres. Esta particularidad que se hace en este programa piloto me parece muy rescatable y que hay que hacerlo notar, porque va más allá del solamente conocer y resolver y da el paso de acompañar a las mujeres que sufran esta circunstancia. No quiero decir mucho más de lo que dice el personaje, que está sancionado por exactamente eso. Y aquí acaba de darnos una clase de por qué razón fue justa la sanción a alguien que violenta de manera permanente con sus expresiones a las mujeres. Esto que yo digo no es un asunto de especulación, es una resolución. Lástima que no le sirvieron los cursos, que al grado de que él dice que los cursos son muy malos, hoy pues si lo llevaban a que se corrigiera, no que a otra cosa, pero bueno, parece que no es por ahí. Quisiera aprovechar rápidamente para sugerir, de ser posible, lo valore los miembros de esta mesa, que en la próxima sesión pudiéramos recibir un informe, de ser posible, sobre los trabajos destinados a la implementación del PREP en la jornada electoral. Salieron informaciones que después la presidenta salió a dar aclaraciones, pero me parece que no sería malo que se actualizara la información de este tema, que no es cualquiera, en la próxima sesión para tener una información más precisa de un programa tan importante como el que estamos viviendo y se despeje
cualquier cosa y haya una información formal, oficial, tratada por este órgano. Y una segunda es el Estado que guarda la contratación de servicios de voz y datos para el trabajo de capacitación de los CAEs y el servicio electoral el día de la jornada electoral. Ya ve usted también que en este tema hubo imprevistos, la empresa al parecer, no tengo la certeza, la empresa al parecer que estaba contratada no daba las garantías y se tuvo que volver a llegar a Telcel y se está tratando de remontar el tiempo ahí que se perdió. Bueno, como no es cualquier cosa, ojalá pudiéramos tener una actualización del estado que guarda tanto lo del PREP como la contratación de estos temas en la sesión siguiente. Yo seguiré aportando cada vez que pida la palabra a que nuestro compañero suba a la montaña, camine, viene con una enorme disposición de darnos respuesta y cada vez que voy a pedir la palabra se va a ir. Valientemente, muy valientemente el personaje decide evadir el debate, insulta y se va, insulta y se va, que sea por lo menos para su salud de provecho en el tema. No nos puede llamar traidor quien anda del brazo de Manuel Bartlett. Primero porque él no es la patria, ni lo es Andrés. ¿Quién les dijo que la patria es Andrés? Y ahora dejen Andrés, Noroña, la patria. No, él no es quien para decir qué lugar jugaremos cada uno de nosotros. Eso, estoy seguro, él se irá caminando en esa parte de la historia junto con Bartlett. Y a mí me tocará estar en el lugar que las personas decidan ponernos en nuestro ya muy cercano final de nuestra vida política en México. Pero no es nadie el personaje para decir quién es traidor y quién es valiente, y menos cuando ni siquiera está dispuesto a discutirlo de manera directa y de manera valiente. Se sale cada vez que va a intervenir al que le iba a traer su medicina. Probablemente ande buscando la medicina en una megafarmacia donde se retrasan mucho para dar las medicinas y por eso es que no nos la ha podido traer. Que siga buscando en la megafarmacia, se tardan como un mes en surtir las recetas, a veces cuando las surten.